Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que yo estimo mucho, que es nuestro líder aquí a nivel de Antioquia y de Colombia. Ha sido uno de los líderes en cirugía laparoscópica, un gomoso de la laparoscopia, una amante acérrimo de la cirugía laparoscópica, el doctor José Fernando de los Ríos, que es obviamente ginecobstetra y laparoscopista, hizo el fellow de laparoscopia aquí en el CES, y es actualmente el director asociado junto con el doctor Juan Diego Villegas del fellowship el que es avalado por el AAGL, la Asociación Americana de Cirugía Laparoscópica, y es profesor entonces de la Universidad del CES en la Universidad de Antioquia, y un gran amigo. Con él vamos a hablar entonces de histerectomía total por laparoscopia. Yo sé que somos muchos los que hacemos histerectomías, etcétera, por laparoscopia, pero me encanta esta presentación del doctor de los Ríos porque nos muestra como las bondades de la cirugía laparoscópica. Doctor de los Ríos, voy a dejar de compartir pantalla para que vaya poniendo la suya. Y vamos entonces a proceder a la conferencia. Doctor de los Ríos, ¿me escucha? Ya puede abrir su micrófono. Yo le voy a abrir su micrófono. Aquí estamos. Voy a compartir la pantalla. ¿Lo logró? Y voy. Perfecto. Decime si ya está ahí. Perfecto. Voy cerrando mi micrófono y mi pantalla para no distraerlos. Si pudiéramos mirarle a la cara, muy bueno. Nos gusta a veces ver a que está hablando para tener algo de sentido. ¿Y cómo hago eso? ¿Tengo que salirme? No, yo le activo la cámara. Ahí les llegó una pregunta. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, que me enredé. ¿Vos estás viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Ya tienes que ponerla grande y listo, queda listo. No me veo. ¿No la ve? Ya, listo, perfecto. Ahí está perfecta. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Carlos, a Fecolso por la invitación, a ustedes por su disposición hoy viernes a esta hora que deberíamos estar tomándonos una cervecita y no en estas, pero hasta aquí nos ha traído el COVID. Carlos, esta es la pregunta que vos querés que respondamos, ¿cierto? Correcto. Es la histerectomía laparoscópica, la técnica ideal para histerectomía. Bueno, yo recorté un poquitico esta presentación y pues aprovechando que es viernes, para darles mi respuesta. En general las conferencias dan las conclusiones a la última, yo la voy a dar de primera. Esta es mi respuesta. Muchas gracias a todos por la atención y por la presencia. Muy buena la presentación, doctor. Muchas gracias. Esta es la mejor de todas las presentaciones. Bueno, para entretenernos pues un poquito, vamos a empezar diciendo que yo sí tengo conflicto de intereses. Esta presentación podría verse como la de un radical de la laparoscopia. Yo llevo desde el año 2002 tratando de hacer absolutamente todos mis procedimientos por ahí. Hace más de 5 años, mi última laparoconversión fue hace más de 5 años y ahora voy a presentarles algunos números que obviamente pues no son míos, sino de un gran grupo humano con el que tengo la fortuna de contar en la vida, que son todos mis compañeros de la unidad de endoscopia ginecológica de la Clínica del Prado. Por lo tanto, estén preparados porque les va a hablar un radical de la laparoscopia. Empecemos diciendo que esta pelea y la pregunta surge, la pregunta que Carlos quiere que respondamos hoy surge porque en algunos statements y grupos muy importantes de investigación como el grupo Cochrane, en sus últimas publicaciones, la última revisión de las mismas hecha en el 2015, nos dicen, y yo siempre me disculpen que lo ponga en inglés, pero trato de hacer en estos statements una traducción absolutamente literal para que nadie pueda decir que hubo una mala interpretación. Entonces, el grupo Cochrane, que todos reconocemos como un grupo muy importante en investigación, nos dijo en el 2015 que cuando la histerectomía vaginal no sea posible, debemos utilizar la laparoscópica, poniendo pues como primera opción la vaginal. Sin embargo, advierten que la histerectomía laparoscópica se demora un poquito más. Cambió un poquito el statement del 2010 al 2015 porque aquí ya por lo menos lograron decir esto, que es muy importante y que es uno de los mensajes que yo quiero dejar.
no hay ventajas de la histerectomía vaginal sobre la laparoscópica. Y si lo veo al revés, pues entonces tampoco hay ninguna de la vaginal sobre la laparoscópica, excepto que la laparoscópica tiene un tiempo operatorio mayor. Lo que sí dice el Cochrane en esta publicación del 2015 que fue sorprendente es, pues de forma categórica, hablan de que la histerectomía por robot y la histerectomía por puerto único deberían ser o abandonadas o mejor evaluadas, porque no hay ninguna evidencia de algún beneficio que tengan estas técnicas sobre la laparoscopia convencional. Un statement duro. Esta es la posición que en el 2011 tomó la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, en la cual dice que basada en la evidencia, los ginecólogos deberían tratar de hacer la mayoría de sus histerectomías por vía vaginal o por vía laparoscópica, que los sistemas deben hacer esfuerzos para tratar de enseñar a los ginecólogos a hacer estas dos técnicas y que aquellos ginecólogos que no cumplan con los requisitos de entrenamiento para hacer alguna de las dos deberían o apoyarse en sus colegas o remitir las pacientes. Obviamente esta es una posición de una asociación americana de ginecólogos laparoscopistas, puede tener el mismo sesgo que yo tengo, pero eso ha ido madurando hasta el punto en que ya que es la última guía del colegio, de la Asociación Americana de Ginecólogos, de la Asociación Canadiense de Ginecólogos Obstetras, en sus recomendaciones de abril del 2019 nos dicen que la histerectomía debe tratar de realizarse por las dos vías de mínima invasión, que son la vaginal y la laparoscópica, y que para indicaciones benignas se debe utilizar alguna de esas dos rutas, porque no hay ninguna evidencia de que haya mayor complicación de la vía urinaria en la histerectomía laparoscópica. Y yo digo, finalmente, porque esto fue una leyenda que empezó en chisme y que perduró hasta ahora. Hasta ahora esta es la primera publicación que logra desvirtuar una cosa que estaba desvirtuada hace rato, pero que nos llegó con los años como un chisme, la tradición oral y como una leyenda de que la histerectomía laparoscópica generaba más lesiones del tracto urinario. Vamos a ver eso. Los dos responsables indirectos de ese chisme o de esa leyenda fueron estas dos personas, la doctora Päivi Harki, que trabaja en el Hospital General de Helsinki en Finlandia, quien en el año 2001 publicó en el Acta Obstétrica Escandinava una revisión de una base de datos nacional de Finlandia, en donde advertían que la histerectomía laparoscópica tenía un mucho mayor número de riesgo de complicaciones. Eso era una base de datos pues finlandesa, un país nórdico, muy organizados, entonces eso le dio mucha presencia al reporte y ella llamó la atención sobre que la histerectomía laparoscópica se complicaba mucho. Pues bien, el doctor Juan David Castañeda y yo en el 2006, cuando nos encontrábamos en una pasantía en Estrasburgo, en Francia, con el doctor Novaties, tuvimos la fortuna de asistir ese año, en el 2006, al Congreso Europeo que fue en esa ciudad, y entonces vimos a la doctora Harki pidiendo disculpas públicas. Yo no había visto esto, no lo he visto en Colombia, pidiendo disculpas públicas porque en su artículo del 2001 habían dicho cosas que no eran. Ella se encargó de evaluar de manera muy honrada, 5 años después, la curva de entrenamiento de los cirujanos finlandeses y encontró que tras 5 años de entrenamiento, las complicaciones eran exactamente iguales a las de las otras dos técnicas. Esta mujer tuvo el valor público de pararse allá delante de todo el mundo y decir, me retracto lo que dije en mi artículo, lo que nos faltaba era entrenamiento. Y el otro que, sin querer queriendo, le hizo mucho daño a la histerectomía laparoscópica fue este artículo muy conocido por todos los que somos gomosos de la laparoscopia, publicado en el 2004 y que se llamó el Evaluate Study. Publicado, o uno de sus autores principales fue el profesor Garry. Ahora esta tarde que estuve tratando de averiguar un poquito por él, pues él es un ginecólogo que trabajó toda la vida en el Reino Unido, terminó sus últimos años laborales en Australia y ahora se retiró hace un año y está dedicado a sus 7 nietos. El doctor Garry, la conclusión de este estudio, observen, era que la histerectomía laparoscópica estaba asociada con una tasa significativamente mayor de complicaciones que la histerectomía abdominal. Entonces todos en esa época, 2004, nos rascamos la cabeza. Nosotros habíamos empezado hacía 2 años a hacer histerectomía laparoscópica y dijimos, no, pero entonces esto si es peor que la abdominal no estamos haciendo nada, ¿cierto? Y veíamos con mucha preocupación esta tabla en donde al comparar la histerectomía laparoscópica con la abdominal encontrábamos que la laparoscópica tenía un 3% de riesgo de complicaciones de la vía urinaria. Digamos, Dios mío bendito, esto pues no vamos para ninguna parte. Mientras que la vaginal apenas tenía un 1.1.
Entonces dijimos, no, esto no va a tener futuro. Sin embargo, en el mismo artículo estaba la explicación. El doctor Garry y su equipo dijeron y lo anotaron en el Evaluate y en muchas evaluaciones posteriores que se hicieron del trabajo, que este trabajo que fue multicéntrico en 28 hospitales del Reino Unido y otros 4 en África, el 60% de los equipos que aportaron casos para este paciente, para este trabajo, estaban apenas haciendo su curva de entrenamiento. Entonces, yo creo que todos coincidimos en que esta mujer es hermosa, por lo menos a mí me lo parece. Si alguien cree que no, levante la mano, pero Shakira es una mujer hermosa porque tiene mucho talento, tiene muchos dones, ¿cierto? Pues bueno, esta era ella a los 13 años. Yo creo que a la histerectomía laparoscópica le pasó exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, y es que le tomaron una foto a los 13 años, cuando estaba feíta, cuando todavía no tenía su madurez, cuando no estaba brillando, y entonces quedó así para el resto del mundo. Y durante todo ese tiempo, observen, desde el 2001 y el 2004 hasta ahora, todavía hay gente que le sigue diciendo a uno en los cafetines, es que la histerectomía laparoscópica tiene mayor riesgo de complicaciones de la vía urinaria. Vamos a ver que eso no es cierto. Nuevamente quiero apreciarme con mucho orgullo porque todo lo que les voy a mostrar de la clínica es el trabajo cooperativo de 10 personas que trabajan actualmente conmigo y otras 4 que pasaron por nuestro servicio y que ahora no nos acompañan. Nosotros hicimos la primera histerectomía laparoscópica el 26 de diciembre del año 2002 en compañía de mi maestro, mentor y gran cirujano, el doctor Juan Gonzalo Ochoa, en la Clínica del Prado, y desde eso, para fortuna de nuestro servicio, la curva ha seguido en ascenso. El año pasado hicimos 1.325 en el año, en total llevamos 9.615, esperábamos completar y hacer un festejo por la histerectomía número 10.000, que de acuerdo a nuestros cálculos iba a ser en abril, pero el COVID nos jugó una mala pasada, entonces aplazaremos esa celebración, pero la vamos a hacer, lo prometo. En el año 2011, más o menos, cuando las asociaciones empezaron a sacar sus comunicados y sus statements diciendo que las histerectomías debían ser hechas o por vía vaginal o por vía laparoscópica y tratar de dejar la vía abdominal para situaciones especiales, entonces se nos ocurrió, en compañía de mis compañeros del servicio, crear este índice que denominamos arbitrariamente Índice de Buenas Prácticas en Histerectomía, y que consiste en que tiene un numerador donde sumamos las histerectomías recomendadas por las diferentes asociaciones científicas, la laparoscópica y la vaginal, y un denominador donde está el número de histerectomías totales. Y esto, pues si queremos estar de acuerdo con las recomendaciones de las asociaciones, deberíamos estar haciendo al menos la mitad o más de las histerectomías por las vías indicadas. Este fue un instrumento importante que me sirvió a mí al interior del servicio para empezar a presionar un poquitico a los cirujanos que todavía hacían mucha abdominal y tratar de llevarlos a cumplir esa meta de que fuera más de la mitad de sus cirugías las que fueran por las vías indicadas por la literatura. En el año 2006 pusimos una meta de que fuera al menos el 0.65% ese indicador, y para fortuna pues del servicio y sobre todo de las pacientes, ese índice en ese año fue el 0.73. Y el año pasado, 2019, observen, en la Clínica del Prado se realizaron alrededor de 1.800 histerectomías, de las cuales el 73% fueron por laparoscopia, el 10% por vía vaginal, eso nos da un 83%. Es decir, en la Clínica del Prado tenemos un índice de buenas prácticas en histerectomía, arbitrariamente denominado así, yo sé que el término puede no ser el más adecuado, del 0.83, lo que indica que estamos acogiéndonos a las recomendaciones. Entonces, hoy en día no cabe duda de que la ecuación está así. La vaginal es mejor que la abdominal, no hay duda. La laparoscópica es mayor que la abdominal, no hay duda. Pero todavía quedan algunos con dudas, yo no me cuento entre ellos, de que la vaginal es mejor que la laparoscópica. Yo creo que son por lo menos iguales, si no mejor la laparoscópica, por los argumentos que voy a tratar de expresarles a continuación. Siempre que uno va a hacer una comparación, pues tiene que preguntarse qué va a comparar. Cuando usted va a comprar un carro, pues depende si quiere un carro cómodo, un carro fuerte, un carro fino, un carro que no gaste, un carro lujoso, ¿cierto? Y yo creo que no me voy a poder morir en la vida sin preguntarle a este hombre qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de escoger una u otra. O sea, cuál de ellas era mejor pues para tomarse un vinito un viernes por la tarde, o para bailar, o cuál cocinaba mejor, o cuál hablaba mejor de filosofía. No sé si a ustedes, a algunos se le ocurre alguna pregunta distinta que quisieran hacerle a Brad Pitt sobre sus dos esposas y decirle, ¿es mejor para qué? ¿Cierto? Vamos a empezar reconociendo en qué perdemos los laparoscopistas. Esta es una cosa que vamos a analizar con lupa, pero es un hecho. Es decir, en el tiempo quirúrgico perdemos con respecto a la vaginal.
esta es una tabla del primer artículo que publicamos nosotros sobre nuestra experiencia en histerectomía laparoscópica. Como les dije, empezamos en el 2002. Hicimos el primer promedio de las cirugías en tiempo quirúrgico en el 2003 y era de 114 minutos. Y 5 años después habíamos bajado a 79 minutos, ¿cierto? Entonces de 114 bajamos a 79 y quiero que empiecen a grabar esos números en la cabeza. Más adelante, más o menos en el 2014, publicamos este estudio que era de otra cosa, era de sutura barbada versus sutura convencional, pero volvimos a medir el tiempo quirúrgico y encontramos que los cirujanos de nuestra unidad hacen una histerectomía entre 68 y 75 minutos por laparoscopia. Graben esas cifras en la cabeza. De todas maneras, yo se las voy a poner aquí en un ladito. Entonces empezamos a mirar los metaanálisis, máxima ponderación de los estudios científicos en nuestra época, y observamos que Cochrane pues dice que la histerectomía vaginal le gana en tiempo quirúrgico a la laparoscópica, pero yo quiero que hagan este análisis, y es los tiempos que se toman los estudios que evalúa el Cochrane. Para la histerectomía laparoscópica hablan de tiempos entre 86 y 160 minutos. Ya dijimos nosotros que el promedio en la unidad es de 68 a 75. Y para la histerectomía vaginal es de 64 a 108, o sea, muy parecido a esto. Por eso nos queda la duda de si uno puede decir que el tiempo quirúrgico le gana. Pero bueno, digamos que dejamos hablar de los metaanálisis y ellos, al comparar otras instituciones, pues dicen que sí, y otros estudios. Aquí entra en juego un concepto muy importante, que es el que llamamos instituciones y cirujanos de alto volumen, que son los que empiezan a tener mayor velocidad en los procedimientos sin perder la eficacia ni la seguridad. Quiero presentarles esto, que fue un gran hallazgo para mí preparando esta conferencia a petición del doctor Buitrago, y es este metaanálisis publicado en el 2017 por un grupo holandés. Y tiene 3 ventajas en mi concepto con respecto al metaanálisis Cochrane, que son: primero, es solamente de histerectomía laparoscópica total, la técnica que la mayoría de nosotros practicamos aquí en Colombia. Segundo, tiene muchos más números. El Cochrane habla de 300 pacientes. Aquí estamos hablando de 2.187 en el brazo laparoscópico y de 1.887 para el vaginal, solamente pues en esta comparación. Y tercero, tiene estudios mucho más recientes. El Cochrane se quedó anclado en el pasado con estudios desde antes de 2008 que pues no han aportado mucho a lo que se hace actualmente. Sin embargo, con todas esas salvedades, para Sandberg y sus colaboradores, sigue ganando la histerectomía vaginal a la hora del tiempo quirúrgico. Nuevamente con rangos que siguen siendo en nuestro concepto altos, pero bueno, me voy a dar la pelea, voy a decir que listo, que la histerectomía vaginal es más rápida. Este artículo, que es el de Uchela, publicado en el 2013, que tiene el mayor número de pacientes, 568, y es el que tiene el mayor peso en este metaanálisis, habla de que una histerectomía laparoscópica en el servicio de ellos se demora 75 minutos y una vaginal 60. De 60 a 75 hay 15 minutos. Yo no sé si un servicio se desbarate o un sistema de salud por 15 minutos más en el quirófano. Bueno, y la segunda cosa en la que perdemos, lamentablemente, es que para hacer una histerectomía laparoscópica se requiere un mucho mayor tiempo de entrenamiento para los cirujanos, una curva mucho mayor. Encontré este artículo en donde hacen una referenciación diciendo que para hacer una histerectomía vaginal de manera segura y efectiva se requieren 27 casos. Vamos a ver qué pasa con la histerectomía laparoscópica. Muchos de ustedes conocerán los números. Pero este es un artículo muy bonito publicado por nuestro grupo en la revista chilena de obstetricia y ginecología en el 2010, liderado por otro de mis maestros, mentores y grandes personas en la vida que he conocido, el doctor Eduardo Serna. Fue presentado además por el doctor Juan David Castañeda en el Congreso Europeo en Florencia, en Italia, en el año 2009. Y entonces lo que hicimos fue lo siguiente: cogimos a los primeros 4 cirujanos de nuestro servicio que empezaron a hacer histerectomía laparoscópica. Este es el cirujano 1, sus primeros 200 casos, el cirujano 2, sus primeros 200 casos, el cirujano 3 no le alcanzamos a coger sino sus primeros 170 casos, y el cirujano 4, 58 casos. Y entonces empezamos en la línea de abajo a calcular el nivel de experticia y dividimos entonces los procedimientos para analizar los resultados en cada uno de estos periodos. Las primeras 50 cirugías de cada cirujano, eso nos da una cohorte de 200 pacientes, las segundas 50 cirugías, las terceras 50 cirugías y las cuartas 50 cirugías de cada uno de los 4 cirujanos. Y encontramos los siguientes números. Para bajar de un promedio de tiempo quirúrgico de 93 a 80, esto se logró más o menos alrededor de la histerectomía número 50. En teoría y de acuerdo a los cánones internacionales, una histerectomía laparoscópica debería durar menos de 90 minutos. Hay casos de casos, pero ese es como el promedio.
Entonces empezamos sobre el promedio y para llegar a un promedio de tiempo adecuado, pues más o menos el tiempo tomado para esto fue de 50 cirugías. Las tasas de la paraconversión, que empezaron en 4.5% al inicio para todos los cirujanos, fueron descendiendo y para la cuarta cohorte con 100 y pico pacientes ya apenas ya no teníamos tasas de la paraconversión. Eso sigue pasando, pues, pero para el estudio dio ese el resultado. Las tasas de complicaciones mayores fueron del 3% en las primeras 50 histerectomías, del 2.5% en las segundas, del 2% en las terceras 50 cirugías y del 0.83% en las cuartas. Esto no fue estadísticamente significativo por los valores estadísticos aplicados. La tasa de complicaciones menores, hicimos lo mismo, agrupamos las cirugías igual. Aquí había algo de diferencia y entonces logramos aplicar ahí riesgos relativos, encontrando que la tasa de complicaciones menores es mayor durante las primeras 100 cirugías. Complicaciones menores, es decir, aquellas que no lesionan ni afectan un órgano vital, ni generan transfusión ni reintervención. Y en las complicaciones totales, es decir, sumadas las complicaciones mayores con las menores, también obtuvimos un puntaje estadísticamente significativo que dice que las complicaciones totales empiezan a bajar y se hacen tolerables después de 100 histerectomías laparoscópicas. Entonces, las conclusiones de este estudio de nuestro grupo es que se requieren 50 cirugías para alcanzar un tiempo quirúrgico promedio de 90 minutos, que se baja la tasa de la paraconversión abajo del 3% después de 50 histerectomías laparoscópicas, que a medida que aumenta la experticia hay tendencia a presentar menos complicaciones mayores, aunque eso no fue estadísticamente significativo, y que para complicaciones menores y totales se requieren 100 histerectomías de experticia para bajar a los niveles tolerables. Es decir, es una curva larga, en eso perdemos. ¿Y en qué ganamos? Observemos entonces, en menor dolor, la histerectomía laparoscópica, observen este que es uno de los estudios clásicos, el de Candiani en Italia. Los puntajes de dolor durante el primer día son de 2.7 para la histerectomía laparoscópica total y de 5.17 para la histerectomía vaginal. Y los días promedio de requerimiento analgésico fueron de menos de un día para la histerectomía laparoscópica y de 1.65 para la histerectomía vaginal. Sandberg, en su metaanálisis del 2017, ya encuentra esto con claridad en estudios, como les digo, más recientes, con mayor número de pacientes y solo histerectomía laparoscópica total. Aquí ya el intervalo de confianza se establece totalmente a la izquierda sin pasar por la unidad. Para las personas que de pronto no están acostumbradas a esto, quiero hacerles una anotación porque va a haber muchas gráficas de estas en la charla. Entonces, este rombito es el resultado total del metaanálisis. Cuando esto toca esta raya a la mitad, que es lo que llamamos la unidad, el resultado no es estadísticamente significativo. Cuando este rombo se ubica a un lado o al otro, entonces es estadísticamente significativo. Todo lo que se encuentra en la mitad de esta línea es igual para las dos técnicas. Vale la pena aclarar esto porque vamos a ver varias gráficas con esto. Y para el día de analgésicos usados, Sandberg encuentra que la histerectomía laparoscópica total tiene menos requerimientos de uso de analgésicos, es decir, duele menos. Eso está demostrado por este metaanálisis. Nosotros, en un estudio liderado por la doctora Claudia López y por el doctor Gustavo Calle, que en esa época trabajaba con nosotros en la unidad, decidimos ver cómo podíamos mejorar aún más la percepción de dolor postoperatorio en pacientes de histerectomía laparoscópica, y utilizamos para ello una técnica que se llama el bloqueo del plano transverso abdominal. Este fue un estudio aleatorio, doble ciego, con placebo, donde incluimos a 100 pacientes en el brazo, donde tras la cirugía laparoscópica de histerectomía aplicábamos un bloqueo analgésico con anestésicos locales en la pared abdominal, y a otros 97 pacientes les aplicábamos solución salina como placebo. Este fue el resultado. Observen, lo que quiero mostrarles es que los puntajes de dolor no llegan ni a 4.5 en el primer día, es decir, es un dolor muy tolerable en la cirugía. No hubo realmente diferencias estadísticamente significativas en el bloqueo, es decir, este bloqueo no mejoró la percepción de dolor de estas pacientes. De hecho, la doctora Claudia López optó a su grado de epidemióloga clínica con un metaanálisis sobre el bloqueo del plano transverso abdominal en histerectomía laparoscópica, revisando otros estudios que se han hecho al respecto, y la conclusión es clara y contundente. No hay ventaja de hacer tap block en histerectomía laparoscópica total. Esto es muy importante. Esta es la serie más grande, la de la doctora Claudia y el doctor Gustavo, la serie más grande publicada en el mundo hasta este momento, lo que le da pues un buen peso al trabajo, pero además el metaanálisis hecho por Claudia demuestra que no tiene ninguna importancia este bloqueo.
Lo otro en que ganamos es en la estancia hospitalaria. Candiani empezó a mostrar en el 2009 con un artículo que la laparoscopia requería menos días de estancia hospitalaria, pero observen que esto sigue siendo, a la luz de nuestra práctica cotidiana, una exageración. Dejar hospitalizada 2.7 días una paciente de histerectomía laparoscópica o incluso 3.2 días una paciente de histerectomía vaginal normal. Por lo tanto, este que es el Cochrane, pues con los estudios que analizó, dice que la histerectomía vaginal tiene menos estancia hospitalaria porque solo tiene 3.7 días, mientras la laparoscópica tiene 4.1 días. Nuevamente, los pecados del Cochrane son estudios viejos y con pocas pacientes. Cuando miramos esto en el metaanálisis de Sander, el rombito pasa de un lado al otro, ¿cierto? Y ya no toca aquí el 1, diciendo que el tiempo de hospitalización es menor. Pero observen esto, ya empezó a hablarse en el año 2014 de hospitalizaciones de menos de un día, 0.75. Año 2014, el trabajo de Alan, ¿sí? Para histerectomía laparoscópica. Los traje a punta de esos datos porque quiero mostrarles este trabajo que también para nosotros fue muy importante. Este trabajo yo tuve la oportunidad de presentarlo en el Congreso Europeo en Londres en el 2011 y fue publicado en la revista chilena de Obstetricia y Ginecología en el 2011. Y este es un trabajo que se lo debemos enteramente al doctor Gustavo Calle, y es la experiencia de nuestra unidad en el manejo ambulatorio. ¿Qué ocurrió? En el año 2007, cuando el doctor Gustavo estaba con nosotros, todavía hacíamos algo de obstetricia, entonces después de operar durante el día, por la noche quedábamos de turno en obstetricia, y cuando subíamos a las habitaciones encontrábamos a las pacientes de histerectomía laparoscópica deambulando, viendo televisión en la pieza de la paciente vecina. Dijimos, bueno, esta señora, ¿será que no necesitan hospitalización? Pues porque están demasiado bien. Y a partir del año 2007 empezamos a mandar para la casa el mismo día a las pacientes que operábamos en la mañana. Nos fue tan bien que decidimos ampliar esto y desde el año 2008 empezamos a mandar a la gran mayoría de pacientes para la casa durante el primer día. De esa forma recopilamos los datos para este estudio que publicamos, que ya les mostré, con 297 pacientes a las cuales les aplicamos pues todas las variables y estudiamos estos dos términos, lo que se llama el OALOS, es decir, la estancia total de la paciente desde que pisa la clínica hasta que sale para su casa, y el POLOS, que es el momento desde que sale en cirugía para irse y hasta que se va para su casa. Tenemos tiempos totales de estancia de 9 horas en promedio y de posoperatorio, de tiempo posoperatorio desde que sale de cirugía hasta que se va para su casa, de 5 horas. Este trabajo fue hecho desde el 2007, las primeras publicaciones, como les muestro, de trabajos aleatorios de RCTs fueron hechas en el 2014. Para esta época nosotros teníamos la serie de casos más grandes, pero como no era un estudio aleatorio, pues no entró obviamente en los análisis de estos metaanálisis. Nosotros a estas pacientes les hacíamos un cuestionario. La primera noche les pedíamos que nos calificaran el dolor en la escala visual análoga y, como les dije ahora, es más o menos de 4 durante el primer día. Solo 7% de las pacientes necesitaron medicación diferente al protocolo y el protocolo es acetaminofén e ibuprofeno. 6 pacientes utilizaron diclofenac y tramadol y el dolor nunca estuvo por encima de rango moderado durante la primera noche, que es la verdaderamente importante. Y al final les preguntábamos en el cuestionario, haciendo la salvedad de la siguiente cosa: excluyendo a su suegra, ¿usted recomendaría este tipo de cirugía ambulatoria para un miembro de su familia? Y la respuesta, observenla, fue contundente. 99% de los pacientes dijeron que sí y solo una dijo que no. En conclusión de este trabajo, nuevamente 2011, presentado y publicado, el manejo ambulatorio después de histerectomía laparoscópica total es seguro, factible y bien evaluado por los pacientes. Evaluamos también y no se aumentaron los riesgos de complicaciones postoperatorias y la la tasa de readmisiones durante las primeras 48 horas fue el 3%. Es decir, 97% de los pacientes se quedaron en su casa y no hubo necesidad de reconsulta. Bueno, y esta fase que sigue, pues la voy a pasar rápido por lo que ya les expliqué de los rombos, y es en qué estamos iguales la histerectomía vaginal y la histerectomía laparoscópica. Miren, en lesión vesical, el cuadrito exactamente en la mitad, y esto es Cochrane, ¿sí? 2015. Y lesión vesical de Sander, exactamente el rombito en la mitad. O sea, es igual, no hay ninguna diferencia. Lesión ureteral, tampoco, en toda la mitad el rombito. Lesión total de la vía urinaria, les señalo aquí en rojo, exactamente en la mitad. Es decir, es puro chisme que la histerectomía laparoscópica da más complicaciones de la vía urinaria. Este es el de Sander y está ubicado exactamente en la mitad. Antes tiradito un poquito para el lado de la laparoscopia, favoreciéndola, pues. Mentira, es en la mitad y punto.
En otras complicaciones, daño de intestino, no hay para el Cochrane datos que puedan ser susceptibles de análisis para saber si hay un estudio que muestra exactamente en la mitad, es decir, no hay más lesiones intestinales en la laparoscópica que en la vaginal, no hay más laparoconversiones en la laparoscópica que en la vaginal, no hay más lesiones vasculares, aunque digan que los trócares son muy peligrosos, en la laparoscópica que en la vaginal, no hay más riesgo de fístulas en la laparoscópica que en la vaginal, no hay más riesgo de disfunción urinaria posoperatoria en la laparoscópica que en la vaginal. No hay mayor cantidad de pacientes con hilo dinámico. Observen el cuadro tocando la unidad. No hay mayor cantidad de casos de retención urinaria posoperatoria en las pacientes de laparoscópica versus vaginal. No hay mayor tromboembolismo pulmonar ni por el Trendelenburg, ni por el neumoperitoneo, ni por nada de lo que se inventan para echarle vainas a la histerectomía laparoscópica. No hay mayor cantidad de hematomas pélvicos cuando comparan las dos técnicas. Y en cuanto a los hematomas pélvicos, este es un trabajito que lamentablemente nunca publicamos, hecho para la tesis de grado del doctor Freddy Rojas cuando estuvo en el fellow con nosotros, en donde a pacientes de histerectomía abdominal 104 y a pacientes de histerectomía laparoscópica 100, les hicimos ecografía transvaginal, aunque estuvieran asintomáticas en los siguientes 15 días después de operar, y encontramos una incidencia de hematomas de cúpula en la abdominal del 13%, versus la laparoscópica del 5%, que casi 3 veces más hematomas en la cirugía abdominal que en la laparoscópica, no todos sintomáticos. Esto fue un estudio de evaluación ecográfica. Bueno, no hay más infecciones de cúpula en la vía vaginal que en la vía laparoscópica, son exactamente iguales. Aunque, sin embargo, para nosotros en el análisis interno de nuestros datos, las complicaciones infecciosas de la cúpula son las más importantes. Es un análisis del año 2018 en nuestra unidad, donde encontramos, observen, 1.57% de pacientes con celulitis de cúpula, 17 en todo el año, que fueron 1.080 histerectomías, y 4 abscesos de cúpula. Pues si bien pues es una cosa, digamos, tolerable, cercana al 2 y pico %, para nosotros es la complicación más importante en histerectomía laparoscópica. Por eso decidimos retomar una idea del doctor Juan Diego Villegas de Algia de Pereira y su grupo. Ellos piensan que de pronto, haciendo algún manejo antibiótico después de la histerectomía, se puede reducir la incidencia de celulitis o abscesos de la cúpula vaginal. Entonces decidimos crear un estudio aleatorio doble ciego en el que estamos trabajando las dos instituciones, la Clínica del Prado y Algia, la Clínica Confamiliar en Pereira, en donde vamos a recoger 600 pacientes. También el COVID se nos atravesó en eso, ya llevamos 480, nos faltan pocas para terminar de cerrar los datos y poderles informar probablemente el año entrante cómo salió este ensayo. Resumen, y esta es la que quiero que se lleven para la casa en la mente: no hay más complicaciones mayores en la histerectomía laparoscópica total, ni de la vía urinaria, ni de ninguna, ni tampoco complicaciones menores. Antes al revés, está más tiradito para hablar nosotros, pero yo no debo decir eso porque está tocando el uno y me comprometí a hacer lo menos radical posible. ¿En qué tengo yo dudas de que haya diferencias? Bueno, en esto, por ejemplo, Cochrane dice que la cirugía vaginal es superior a la laparoscópica porque tiene un más rápido retorno a las actividades normales. Yo sigo preguntándome eso y no estoy de acuerdo con Cochrane. Especialmente porque el mismo Cochrane publica su gráfica en la que el rombito está tocando la mitad del palo, entonces quiere decir que no hay diferencia. No sé por qué entonces en las conclusiones lo escriben si la tabla muestra otra cosa. En el sangrado intraoperatorio de corazón les digo que yo no he visto una cosa que sangre menos que una histerectomía laparoscópica. Este es Cochrane y dice que están iguales. Pero nosotros desde el principio de la curva, en este que fue nuestro primer trabajo publicado en el 2009, veíamos que las tasas de sangrado eran muy poquito. Observen, esta es una recolección de los datos de Latinoamérica, en donde oscila el sangrado entre 62 y 240 centímetros cúbicos. La serie nuestra con 822 pacientes mostraba un sangrado promedio de 62 mililitros. Y eso coincide con las publicaciones como esta de Candiani, donde dice que una histerectomía laparoscópica sangra 83 centímetros cúbicos. Eso es muy poco, comparado con la vaginal, que para este caso sangró 178 y fue estadísticamente significativo. Entonces, lo del sangrado a mí no me queda tan claro, sobre todo porque a veces uno ve en algunas cirugías vaginales un sangrado importante, a pesar de que ya se han implementado cosas como el electro en la cirugía vaginal y los aspiradores. Los análisis de otras variables relacionadas con el sangrado, como la necesidad de transfusión, son iguales para Cochrane y están un poquitico a la izquierda favoreciendo la laparoscópica en el metaanálisis de Sander. Pero bueno,
Según esto, no hay diferencia en el sangrado. Otra de las cosas que yo tengo dudas, pero que el tiempo que he vivido metido en esto me dio la oportunidad de la revancha, es lo siguiente. ¿Qué pasa? Esta es la pirámide de los estudios científicos, ¿cierto? Entonces las cosas tienen más bajo nivel, entre más abajo en esta pirámide estén, y más credibilidad y más alto nivel, supuestamente entre más alto esté. Entonces, un experimento en animales es muy importante, pero no tiene la misma validez que un ensayo clínico aleatorio doble ciego. Y una revisión de serie de casos no tiene la misma importancia que un estudio clínico aleatorio doble ciego, ¿cierto? Esto lo sabemos todos. Porque les quiero mostrar esto que para mí fue muy llamativo. Este fue un estudio publicado por este autor, Uccella, italiano, en el año 2011 en el American Journal, con 13.030 pacientes. Esto fue una revisión sistemática. Él cogió la literatura, sumó las pacientes, le dieron 13.030 y a partir de ese análisis sacó esta conclusión. La evidencia actual indica que cerrar la cúpula por vía vaginal después de una esterectomía laparoscópica tiene una reducción del riesgo de dehiscencia entre 3 y 9 veces. Es decir, hacer toda la histerectomía por encima y suturarla por debajo para reducir el riesgo de dehiscencia. Uccella, 2011. Pues a Uccella alguien le habló, le jalaron las orejas a sus compañeros en Italia y dijeron, no, hermano, eso no puede ser así, a nosotros no nos pasa eso, hagamos otro estudio. Entonces Uccella se montó ya con otros autores, Malsoni, Ceccaroni, ya no hizo una revisión de casos, sino que, hizo otra revisión de casos, esta vez con 12.000 casos, ¿sí? Y la conclusión de realizar esto y publicarlo en el 2012 fue realizar la sutura de la cúpula vaginal aparentemente reduce el riesgo de dehiscencia. Ya no lo dijo categóricamente, ya empezó a echarse para atrás y decir, bueno, antes era que sí, ahora dice, puede que sí. Pues miren lo que pasó. Siguieron bravos con Uccella probablemente y le dijeron, bueno, esto no se resuelve con revisiones retrospectivas. Vamos a hacer un estudio aleatorio prospectivo en el que vamos a evaluar este problemita en el que usted nos metió. Y el mismo Uccella, ¿sí?, publica en el 2018 en el American Journal de Obstetricia y Ginecología un estudio en donde la conclusión es el cierre laparoscópico, ya no vaginal, el cierre laparoscópico de la cúpula vaginal después de histerectomía laparoscópica está asociado con una reducción significativa de dehiscencia, sangrado vaginal, hematoma de cúpula, infección postoperatoria y necesidad de reintervención. Entonces, la pirámide lo fue subiendo, la calidad del análisis fue mayor y terminaron desmintiendo otro chismecito en el que nos iban metiendo. Sin embargo, pues preocupados los que trabajamos en eso, por ese reporte donde decía que las dehiscencias eran mucho mayores, empezamos a decir, bueno, entonces, ¿con qué solucionamos eso? Y entonces fue cuando a la doctora Claudia López, también al doctor Gustavo Calle, se les ocurrió proponer este estudio en nuestra unidad, el de suturar unas pacientes con Vicryl normal y otras con sutura barbada para ver si se disminuía el riesgo de complicaciones de la cúpula. Y observen esto, fue exactamente igual. 75 pacientes suturadas con Vicryl normal, 75 pacientes suturadas con sutura barbada. Los riesgos de hematomas, celulitis, abscesos y dehiscencias fueron exactamente los mismos, con ninguna P estadísticamente significativa. Lo único que ocurrió aquí fue que se subió el costo de los insumos para la histerectomía laparoscópica. Bueno, y lo último, esta variable también me quedan dudas. El metaanálisis de Sandberg dice que los costos son iguales para histerectomía laparoscópica y vaginal, y eso a uno no le suena de primerazo, pues porque la histerectomía laparoscópica necesita torre de laparoscopia, instrumental reusable o no reusable a veces, bipolar, armónico y todas estas cosas. Yo creo realmente que lo que equipara los costos, esta es una variable muy difícil de homogenizar porque además depende de los proveedores, de los servicios de salud, del hospital, de mil cosas. Pero yo creo que esto se iguala cuando empiezan a meter en la ecuación el gimnasio que tienen que hacer los ayudantes de histerectomía vaginal, porque uno para poder estar ahí 2 horas sosteniendo una valva de esas necesita pues ir al gimnasio 3 o 4 veces al día, más los masajes y fisioterapia que necesita después de hacer 2 o 3 al día, porque queda uno pues tullido después de hacer eso. Tal vez al poner el costo de estos dos insumos sí sean un poquito equiparables. ¿Y qué nos queda para investigar? Pues muchas cosas. A mí se me ocurrieron para esta charla 2. Una, será mayor el riesgo de disfunción sexual en la vaginal que en la laparoscópica. Y quiero presentarles, aunque sé que ya está abriendo la hora, no, vamos bien. Quiero presentarles este estudio que estamos en proceso de publicar y que para mí ha sido muy bonito.
nosotros cogimos 150 mujeres que iban para histerectomía laparoscópica total y les aplicamos un índice que se llama el FSFI, índice de función sexual de la mujer. Es un cuestionario largo, tedioso de aplicar, y lo hicimos antes de operarlas, ¿sí? Las volvimos a llamar a los 6 meses y les volvimos a aplicar el cuestionario, y las volvimos a llamar al año y les aplicamos el cuestionario, tratando de ver si había algún tipo de disfunción sexual después de la realización de una histerectomía laparoscópica total. Quiero mostrarles esta gráfica porque el puntaje que parte en 2, ese índice es 26.55. Toda mujer que esté por debajo de 26 puntos en ese score tiene disfunción sexual. Toda mujer que esté por encima de 26 no tiene disfunción sexual. Estos son los resultados totales de las pacientes. Entonces observen, lamentablemente esas 150 mujeres que evaluamos en promedio estaban todas en disfunción sexual. 19 puntos en ese score. A los 6 meses habían subido un poquito y al año seguían subiendo. No lograron llegar a 26, no se volvieron funcionales en promedio las 150 pacientes. Pero nos llamó la atención que había una tendencia a la mejoría en la función sexual después de histerectomía. Entonces decidimos analizar 2 subgrupos. Bueno, perdón, ese score se construye a partir de 6 dominios, que son estos, y que para mí fueron, pues, lo que vi aquí me gustó. Muchas mujeres le preguntan a usted en la consulta, y entonces a mí me sacan la histerectomía, me sacan el útero y me voy a volver fría. Miren, no, el deseo pasó de 3,3 a 6 al año. Y entonces yo ya no me voy a excitar, voy a estar fría. Pasó de 3 a 3,6, subió. Y entonces yo ya no vuelvo a lubricar después de que me sacan el útero, porque el cuello es muy importante. No, pasó de 3,6 a 4. Y entonces yo no vuelvo a tener orgasmos si me sacan el útero. Todas estas fueron histerectomías totales porque es que el cuello es muy importante para eso. No, el orgasmo pasó de 3 a 4, ¿cierto? Entonces, el dolor mejoró. Esto no es que haya subido el dolor, sino que mejoró su función sexual porque tenían menos dolor. Entonces, observen que al sumar todos estos dominios es lo que nos muestra por qué la curva tendió a subir sin lograr función. Analizamos 2 subgrupos, las pacientes que empezaron funcionales por encima de 26, que fueron 50 pacientes, a los 6 meses bajaron un poquito, pero retornaron a la funcionalidad al año, ¿sí? Entonces uno puede decir a una mujer que tiene su función sexual intacta, que después de histerectomía va a tener un bajoncito, pero probablemente al año va a estar mejor. Y las mujeres que eran disfuncionales, es que mire que arrancaron con puntajes demasiado bajos, de 7, todas estas eran pacientes que sangraban, les dolían, bueno, todos los problemas por los cuales no lleva una mujer a histerectomía. Entonces, al operarlas, a los 6 meses había mejorado su función, al año había mejorado más, pero no alcanzaron a llegar aquí por encima de 26. Sin embargo, este estudio que me parece hermoso, vamos a tratar de replicarlo, y si alguien lo hace en vaginal o hace un RCT de vaginal contra laparoscópica, me va a resolver la duda que yo tengo. Y lo segundo en que yo creo que hay que investigar es en esto. Este es otro trabajo que estamos ya en proceso de publicación. Y es que todos los statements de las asociaciones siempre dicen, mire, usted no decida cuál es mejor o peor. Usted explíquele a la paciente, que sea la paciente con sus valores y preferencias, la que en una decisión consensuada decida con usted cuál le van a hacer. No la lleve a decir laparoscópica, no la lleve a decir vaginal, usted simplemente explíquele y luego oriéntela en la discusión para que ella pueda decir. Bueno, pues nosotros diseñamos un estudio en nuestra unidad en donde en un cuestionario le dijimos estas son 300 señoras. A 300 señoras les preguntamos, señora, si usted le van a sacar el útero, ¿usted prefiere que le usemos la técnica que es más rápida, la que más se usa en el mundo, la más disponible, la que requiere menos entrenamiento, la que le vale menos o la que no necesita anestesia general? Aquí estamos hablando de la histerectomía abdominal. O prefiere que le hagamos una técnica que tenga menos dolor, menos complicaciones, que usted pueda ver toda la cavidad abdominal, que tenga menos hospitalización, menos incapacidad o menos cicatrices. Hágame el favor y ponga estas variables en orden de importancia, siendo la más importante la 1 y la menos importante la 12. Y esto respondieron las señoras. Para las señoras, lo más importante es que no les duela, lo más importante es que no tengan complicaciones. De manera llamativa, es muy importante para las 300 que entrevistamos que les vean toda la cavidad. Y lo menos importante es el tiempo de entrenamiento de los cirujanos. Lo que valga o que se pueda no hacer con anestesia general, eso las tiene sin cuidado. Hicimos lo mismo exponiéndoles algunas ventajas de la histerectomía laparoscópica, como menor dolor, menor sangrado, visualización completa,
y poniéndolas en la misma lista con estas de la vaginal, sin cicatriz, más rápida, menos entrenamiento, menos costosa y sin anestesia general. Y estas fueron las respuestas de las señoras, prácticamente en el mismo orden. Lo que les importa a las mujeres es no tener dolor, no tener menos sangrado, que les vean la cavidad, y lo que menos les importa es si el cirujano tiene que entrenarse menos, si le vale menos al sistema o si puede ser sin anestesia general. Esta tercera pregunta que les hicimos era por un consenso arbitrario entre los autores del trabajo. Dijimos, bueno, para los médicos, para los doctores, ¿qué es lo más importante? Y dijimos seguridad, dolor, recuperación, y este fue el orden en que ellas los puntuaron. Las pacientes quieren procedimientos seguros y quedamos en que no hay ninguna diferencia en complicaciones entre la laparoscópica y la vaginal, o sea que en eso no hay manera de decir una u otra. Lo segundo que más quieren es menos dolor. Ah, ganó la laparoscópica, ¿cierto? Lo tercero es menor tiempo de recuperación, en eso hay dudas. El tamaño de la cicatriz es importante para ellas. El tiempo quirúrgico ya empieza a no importarles si es más o menos. El tiempo del tratamiento cirujano les importa un peito y el costo, mientras no lo paguen ellas parece, pues tampoco es importante. Finalmente, estas ya son ventajas mías, que yo le veo a la histerectomía laparoscópica, y es que nos metieron en la cabeza un chip para ser cirujanos. Cuando usted era interno y lo paraban al lado del cirujano y le preguntaban, y le decían, hágase ahí para que vaya viendo. Sepáreme bien con ese separador para yo poder ver. Arrégleme la luz que necesito ver aquí, ¿cierto? Le pedían al anestesiólogo. ¿Qué pegote el de esa señora? No se veía nada. En todo esto, el denominador común es que la vista es muy importante. La vista es el sentido más importante para los que nos gusta la laparoscopia. El tacto es muy importante para los que les gusta la vía vaginal. Nosotros los laparoscopistas privilegiamos la visión. Es lo más importante que tenemos en cirugía. Tanto la privilegiamos que somos la perfecta definición de un bullerista. Un bullerista es aquel que mira los interiores de una mujer a través de un pequeño orificio. Eso hacemos los laparoscopistas todos los días. Nosotros privilegiamos la visión, la multiplicamos para que todo el mundo pueda ver y la compartimos. Esta visión duplicada y compartida es tan importante que a veces hasta hace permanecer al anestesiólogo despierto todas las cirugías. Es un gran logro. La aumentamos, la ampliamos, la magnificamos y tenemos una ventaja invaluable en la cirugía laparoscópica, que es lo que se llama la relación ojo-mano-instrumento. Usted, deslizando su telescopio 3 o 4 centímetros, puede estar tan cerca del fondo de la pelvis y del piso pélvico como quiera, o tan cerca del promontorio para hacer una reparación. Puede estar tan cerca de los vasos uterinos para verlos perfectamente y tomarlos con el bipolar, o lejos de ellos si está sangrando. Esta ventaja no la tiene la vía vaginal. Mejoramos su definición con cámaras y con tecnología cada día. El trauma tisular es mucho menor y está descrito. Marcadores de inflamación medidos en diferentes tipos de cirugía muestran que la cirugía de accesos mínimos, como la laparoscopia, tiene menor cantidad de liberación de citoquinas proinflamatorias, porque somos precisos a la hora de hacer la coagulación aquí. No ponemos una sutura y un nudo que aprieta y pone necrótico un montón de tejido en la mitad del nudo. La seguridad en la hemostasia. Nosotros aquí, después de un proceso traumático, podemos ver el ureter reptando al lado del sangrado y entonces podemos coagular donde es sin necesidad de darle al ureter, no metiendo unas suturas de la vagina y sin saber a dónde va a llegar, ¿cierto? Tenemos mayor tranquilidad y sueño reparador. Cuando uno empieza una cirugía y este es el panorama inicial, dice, Dios mío, bendito, ¿a qué me metí yo? ¿Cierto? Ahora me sangra esta señora o no, pero cuando uno termina una cirugía, esta misma, de esta manera, el líquido está claro y uno ve todo bien, pues se va para la casa tranquilo. Además, la cirugía laparoscópica tiene este privilegio que no lo tienen las otras, y es que puede uno tratar y diagnosticar patologías concomitantes. ¿Qué tal uno en una vaginal con esta tripa aquí puesta, cierto? ¿Qué tal uno en una vaginal con un Douglas bloqueado? Claro, hay cuestionarios para tratar de estratificar las pacientes y buscarles la mejor vía, pero la conclusión a la que voy a llegar, que es la que les voy a mostrar al final, hace que estas cosas privilegien la visión laparoscópica. Evaluar totalmente la pelvis y el abdomen. Entonces, usted por la vagina nunca va a ver una endometriosis apendicular, ni una endometriosis diafragmática, ni un tumor en el apéndice, ni un tumor hepático, mientras por la laparoscopia puede darle esta ñapa a la paciente. Sobre todo en piso pélvico, usted puede manejar los anexos, y ahora que hay que hacer salpingectomías profilácticas, pues entonces eso es mucho más fácil por la laparoscopia. No quiere decir que no se puede por vía vaginal. Los cirujanos vaginales son muy hábiles y lo logran la mayoría de las veces. Los cirujanos laparoscópicos lo logran casi siempre, porque las trompas están ahí visibles. Y esto me parece a mí muy importante,
importante, y es que uno puede por laparoscopia reconstruir adecuadamente el anillo pericervical. Cuando usted tiene una gotera en el techo, no se monta al techo a mirar la gotera, se mete por debajo a ver por dónde está chorreando para arreglarla. Cuando uno está por laparoscopia está viendo los defectos como son y está viendo los tejidos y las estructuras como son. Entonces uno puede hacer una reparación de la fascia pubocervical, de los ligamentos, de todos los componentes del anillo pericervical bajo visión directa. Eso es una de las teorías que nos ha llevado a pensar que probablemente, ojalá sea así, otra de las ventajas de la histerectomía laparoscópica a largo plazo va a ser que va a haber menos prolapso de cúpula. Es una idea que nosotros tenemos. Esa primera aproximación a tratar de constatar esa idea la hicimos en este trabajo que también presentó el doctor Juan David Castañeda en Florencia en el año 2009, en donde cogimos pacientes que ya llevaban 5 años de operadas, las revisamos y ninguna tenía prolapso de cúpula. Listo, sí, 5 años es muy poquito, pero ahí vamos, esos son los primeros datos. Yo aspiro a que las pacientes con histerectomía laparoscópica total van a tener menos prolapso de cúpula. Y este es otro de nuestros trabajos que va en curso en este momento, es la tesis de grado del doctor Jair Cardona. En esto lo han acompañado las doctoras Alejandra Salazar y Claudia Vargas, que fueron las primeras fellows AGL en Colombia, junto con las niñas de Pereira, la doctora Claudia. Observen, cogimos y analizamos 103 señoras que han sido histerectomizadas por vía vaginal, 122 abdominales y 124 por laparoscopia. ¿Sí? Estamos en este momento en el procesamiento de los datos, queremos saber cuál grupo tiene más prolapso de cúpula. Hasta ahora esos datos de P no me los lograron conseguir para hoy, pero prolapso sintomático genital en las vaginales 11%, en las laparoscópicas 8%. Todavía no tengo PES, no me las estoy guardando, todavía no las tengo. También el Journal de Mínima Invasión hablaba de esto, que cuando usted tiene una señora con un poco de prolapso y en la cirugía quiere reforzar la cúpula para que no se le vaya a caer después, pues hace una fijación de cúpula uterosacros. Por laparoscopia, eso se le prolapsa a 0% de acuerdo a este estudio y hay lesiones ureterales en el 0%. Cuando usted hace esa fijación de cúpulas uterosacros, corre el riesgo de tener prolapsos de cúpula del 6% y lesiones ureterales del 4%. Entonces, hace algunos años yo habría terminado esta conferencia en tono beligerante, autoritario, desafiante, dada la pasión pues, con la que yo he vivido la cirugía laparoscópica, que es mi goma. El COVID me tiene loco porque no he podido operar en este tiempo. Durante todos estos años, pues yo termino esta conferencia con esto, que es uno de los dichos de mi gran mentor, el doctor Eduardo Sema, para darle en la cabeza a los vaginales. Por laparoscopia pueden hacerse todas las histerectomías que uno hace por vía vaginal, pero por vía vaginal no pueden hacerse todas las que uno hace por laparoscopia, ¿cierto? Pero hoy, pues años más tarde, entre la pandemia del COVID, los años que ya me empiezan a pesar y sobre todo mis hijos, he decidido darle otro tono a este final contándoles una anécdota para terminar. Hace unos 3 años, durante una discusión acalorada en la mesa del comedor de mi mamá, estábamos mis 3 hermanos y yo hablando no sé de qué, pero nos fuimos euforizando, digámoslo. Cada uno esgrimía sus argumentos y los demás los debatían o los rebatían y con una pasión impresionante. Entonces yo alcancé a ver que mi hijo Esteban, que tenía 11 años para esa época, estaba muy pendiente de la pelea y de lo que estábamos ahí diciendo y él se quedaba calladito. Entonces al calor de la discusión y de las palabras, el tono se fue subiendo y ni el acuerdo ni el consenso se veían llegar y la mesura empezó a distanciarse. Nos fuimos, ¿cómo se dice?, enchuquizando. Y de pronto, en uno de esos silencios tensos que se producen en esas circunstancias, Esteban, mi hijo, tomó la palabra y con la sabiduría genial propia de los niños, nos dijo a todos: ¿y ustedes para qué pelean? Si todos tienen la razón. Muchas gracias, hermano, por la atención y a todos por aguantarme todo este rato. José, muchísimas gracias. Yo creo que se queda uno sin palabras para describir esta conferencia. Espero que no haya muchos así, pues, porque mira cómo nos tienen catalogados los internistas. Ay, muy bien, excelente, José. Pues, me gustaría mucho ya que empecemos entonces la discusión, pero yo creo que ha sido una muy buena conferencia con excelente nivel de evidencia. Empecemos con el doctor Edmundo. Doctor Edmundo, bien pueda. Buenas noches, felicitaciones por la charla, José. Una duda, el tiempo operatorio que tú nos estás mencionando, ¿desde qué momento lo están tomando en cuenta? O sea, ¿cuándo inicia y cuándo finaliza?
Es muy importante su pregunta. Nosotros en general, y eso hay que describirlo cuando uno publica, lo hacemos desde el momento en que ponemos el colpo hasta que cerramos la piel. Ahí no está pues incluido el tiempo de la dormida de la anestesia, ni la acomoda de la paciente, ni nada. Desde que empezamos a poner el colpotomizador hasta que se pone el último punto en la piel. Ok, otra duda. Doctor ¿Con Edmundo, el mismo equipo quirúrgico siempre o dependiendo quiénes son las personas que entran a la cirugía? No, se nos cortó la pregunta. ¿Alguien me la repite? El tiempo quirúrgico, otra de las variantes que uno puede mirar es quién es el equipo quirúrgico que está en ese momento. Es decir, están dos ginecólogos laparoscopistas, o sea, solamente el ginecólogo laparoscopista y un ayudante, que en muchas instituciones a veces es un médico general, o en el manipulador está una persona que no tiene entrenamiento en manipulación uterina, que son cosas que nos pueden hacer alargar un poquito más el tiempo quirúrgico. Entonces, cuando uno habla del tiempo quirúrgico y de esa curva de entrenamiento para tener un tiempo quirúrgico promedio, esa curva solamente hace referencia al cirujano principal o a todo el equipo quirúrgico. No, yo quiero decirle que estos valores que le he mostrado han sido tomados pues de los estudios cuando hemos estado tomando los tiempos. Eso no lo hacemos de rutina, ¿cierto? Solamente para los estudios. En esos estudios, nuestro servicio está compuesto hoy en día por 10 ginecólogos laparoscopistas, por 4 fellows que se están entrenando en cirugía laparoscópica y por 3 residentes permanentes. Trabajamos en 3 quirófanos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es decir, ahí está todo el mundo mezclado. Las instrumentadoras, pues claro, ya llevan 18 años en estos procedimientos, entonces todo eso es muy importante. Tal vez el fondo de su pregunta, que es muy importante, es que todo el equipo quirúrgico tiene que ponerse a punto para esto. Una persona que está empezando tiene que explicarle a las directivas de su institución que se va a demorar un tiempo, porque no es solo el entrenamiento del cirujano, sino mientras se pone a punto todo el resto del equipo quirúrgico. Eso es muy importante. Pero todos estos tiempos que le muestro son cuando hemos estado haciendo los estudios, y ahí hay cirugías de los fellows y de los profesores, por supuesto. Ese es un tiempo promedio, pues. sí, realmente es muy importante el equipo quirúrgico en cualquier cirugía abierta, vaginal, laparoscópica. Yo creo que eso no cabe discusión alguna. Y obviamente alguien que llegue nuevo a un servicio, pues va a enlentecer el procedimiento quirúrgico. Eso también está demostrado que cuando uno trabaja con un partner, siempre va a trabajar con la misma persona, va a ser mucho más eficiente, más rápido. Doctor Álvaro Ochoa, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? María, el doctor Ochoa es vaginal, aquí vamos a poner los guantes. Vaginal, no vaginalista. Bueno, es que discutir con Fernando José de los Ríos no se puede, primero porque yo soy un eterno admirador suyo, no me pierdo una sola charla, y todos sabemos de la calidad, y lo demuestra esta conferencia, tanto que me dejó casi sin argumentos, pero por culpa de su hijo. Lo que dijo fue lo que yo iba a empezar diciendo: ¿para qué nos ponemos a pelear si cada uno tiene la razón en lo suyo? Además, primero, todos estamos del mismo lado, ¿cierto? Lo importante es, al final, cómo queda el paciente, contento o no contento. Sí le aconsejo una cosa: quite ese cociente de las buenas prácticas, porque hacer una histerectomía abdominal por la parotomía es un arte. Y muchos ginecólogos lo seguirán haciendo porque no disponen ni la tecnología, la laparoscopia, de pronto en su clínica o en su ciudad, o el entrenamiento, o de pronto todavía no se atreven, porque hay que ser atrevidos para hacer una histerectomía vaginal sin prolapso. Eso también necesita valentía. Pero como les digo yo, el que atiende un parto es un valiente. Luego todos podemos hacer cualquiera de estas cirugías con el entrenamiento debido. Pero bueno, la histerectomía abdominal no deja de ser una maravilla. Me quedaron dudas en los estudios que presentó, hay buenísimos, pero sobre todo en la parte que dice que después de la experiencia, pues se rebaja el tiempo quirúrgico más o menos como 10 minutos. Yo creo que eso no es como significativo, ¿no? 10 minutos de diferencia después de que la experticia se vuelve mucho más adecuada y se logra bajar el tiempo quirúrgico, creo que unos 10 o 15 minutos. Así le entendí, ¿no? Pero no me parece significativo, pero bueno, no deja de ser un estudio muy serio. La estadía posoperatoria, sí, yo creo que por la paroscopia es más fácil dar salida a una paciente, pero yo creo que yo he tratado de hacer lo mismo en la histerectomía vaginal, pero terminé preguntándome, ¿se justifica darle salida a una paciente
en vez de tenerla controlada una noche, tengo las posibilidades quirúrgicas de su seguro, de su EPS o de su seguro privado, por mis coronarias y obviamente por las del paciente, pues yo quiero tenerla vigilada porque no falta la que ocasionalmente uno llega al día siguiente a le salía, doctor, está hipotensa, pálida, el abdomen está distendido, tenga para que lleve. Y eso en la casa es un peligro, sobre todo en las primeras 24 horas, donde no podemos de pronto descubrir a tiempo esa complicación. Lo de las disfunciones, pues es un estudio también que me parece cuestionable, es difícil por un cuestionario de esos hablar de disfunciones, pero no le preguntaron una parte que es importante, cómo siente su vagina, la amplitud de su vagina. Los otros no investigaron ahí si hay prolapsos sintomáticos. Esa parte en la histerectomía laparoscópica casi nunca la miran. Hacen la laparoscópica y dejan el prolapso a veces o hacen una simple una perinoplastia y se acabó el problema. Yo creo que cirujano laparoscopista que haga también piso pélvico es un mago, es una maravilla. Entonces, porque entiende desde arriba y desde abajo. Y a propósito, en eso sí te controvierto, por vía abdominal o laparoscópica, acuérdate que cuando la fascia pubocervical se desprende del cervix, se retrae mucho. Y por vía laparoscópica abdominal, yo nunca he visto que la rescaten. Tendrían que despegar esa vejiga hasta el fondo para ver la fascia retraída. Los defectos paravaginales. El defecto paravaginal único, sencillo, que es el que yo llamo único, que uno ve por vía abdominal cómo se desprendió del arco tendíneo, ese defecto es asintomático, ni se justifica repararlo porque por ahí la vejiga no se va a salir. Pero cuando ese defecto paravaginal se combina con un defecto transverso, la fascia se retrae muchísimo, pasa por debajo de la vejiga, estoy hablando con la visión por la parotomía, ¿no? O por la paroscópica. Se pasa por debajo de la vejiga se prolapsa hacia afuera, una situación grave. Y yo no he visto nunca un laparoscopista que retire la vejiga, rescate la fascia, ponga los puntos en el arco tendíneo y luego busque el cervix o la cúpula en caso de que sea histerectomizada para poder repararlo. Nunca, no lo hacen. Por eso las reparaciones laparoscópicas de los defectos paravaginales creo que ya no se hacen porque no dieron buenos resultados, buenos resultados porque no los buscan, no los sabemos buscar porque es difícil, habría que retirar la vejiga. Por eso creo que la reconstrucción del anillo pericervical, eso lo cuestiono porque en la mayoría, cuando cortan la vagina, están cortando pura vagina, ahí la fascia no está ahí, está retraída, está hacia abajo, no la vemos. En todo caso, bueno, aquí nos quedaremos discutiendo toda la noche, pero estamos del mismo lado. Yo lo admiro, yo estoy seguro que usted admira, por ejemplo, a tantos vaginalistas que conoce y terminamos todos satisfechos de nuestro trabajo, enamorados de lo que hacemos, pero sí les suelto esto. Yo también dicto cursos, hago diplomados y de pronto un médico que venga aquí 5 o 6 días a hacer histerectomías vaginales sin prolapso, es más reproducible su enseñanza, su aprendizaje, que una laparoscópica porque necesita, creo que, como un año de entrenamiento, creo, un fellow, algo así. En cambio, la vía vaginal requiere menos tiempo de entrenamiento. Creo que sí es más económica, muchísimo más económica, creo que es más rápida, pero para mí la rapidez, o sea, ni pienso en eso. Ni pienso en eso porque lo importante es el final feliz. Y creo que sí es multicompartimental la vía vaginal. Yo por la vía vaginal puedo hacer la histerectomía, miro qué defectos tiene y los puedo corregir inmediatamente. Pero volvemos a lo mismo de su hijo, que es un genio. Es un genio definitivamente. Dígale que lo felicito, que me quito, no tengo sombrero, pero que me quito las gafas ante esa respuesta tan sabia. En todo caso, un abrazo y felicitaciones. Felicitaciones. No, muchas gracias a usted por sus aportes, doctor. Sí, no, hay muchas cosas para discutir. Cuando la indicación es prolapso, por supuesto que hay muchas otras cosas para evaluar. Y habría, pues, aquí tema para otra conversación larga y espinosa. Sí. Pero, digamos, esto es en general, para la práctica general, por otras indicaciones como esto. La visualización del anillo pericervical que yo creo que tenemos por la laparoscopia es mucho mejor. Vamos a ver si se comprueba la teoría en prolapso de cúpula posterior a histerectomía. Esa es la teoría, no en los otros prolapsos, por supuesto. Y estoy de acuerdo con usted, lo hablaba hoy con una de las ginecólogas que me pasó los datos del último estudio que estamos haciendo, en que nosotros muchas veces pues le vamos al útero directamente. Ya está sangrando, vamos al útero y no miramos el resto. Tenemos esa falla, pero le prometo que la vamos a corregir.
Yo creo que tenemos un error, yo creo que nosotros tenemos un error grave al hablar de entrenamiento. Y es porque siempre que hablan de comparación de histerectomía vaginal e histerectomía laparoscópica, hablan de la dificultad para entrenarse en histerectomía laparoscópica. No, la dificultad no está en la histerectomía laparoscópica. La dificultad está en la laparoscopia, en que no saben utilizar, no tienen estereotaxia, etc. Entonces, si yo cojo un cirujano laparoscopista y le enseño a hacer una histerectomía, también el N que va a necesitar para hacer la histerectomía va a ser muy poca, ¿cierto? Yo me he metido a hacer hernias diafragmáticas con colegas allá en la clínica Soma para ayudarles, pues, porque están, sí, y uno puede desenvolverse fácilmente si ya hace la laparoscopia. Entonces, no se trata de la cirugía, la histerectomía laparoscópica vaginal, no. Lo que pasa es que como todo el mundo hace cirugía abierta, pues, si usted coge una persona que no sabe hacer cirugía abierta y lo va a poner un punto vaginal, tampoco lo va a poder poner y se le va a demorar mucho más. Entonces, no es la histerectomía no es una cirugía difícil. La histerectomía, obviamente, hay histerectomías muy difíciles, pero en promedio, en la gran mayoría de las histerectomías, uno las puede resolver en menos de 40 minutos. Y uno, pues básicamente, por vía vaginal también tiene muchas cosas que son puntos ciegos, donde la gente pasa unos puntos bastante que hemos conversado, y tampoco es tan fácil de ver pues la gente a veces no entiende bien los planos cuando está por vía vaginal, porque no se entiende bien el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 cuando están metidos allá. Ya sé que el doctor Ochoa va a pelear, pero usted lo ve porque usted está experto. No. Está experto, No, pero no. vuelvo y le digo, para el que está empezando también, lo único que ve son allá adentro y no va a encontrar bien las fases. Entonces, miremos que tampoco es que sea tan fácil la vaginal y tan difícil la laparoscópica. Vuelvo y le digo, no. Usted sabe hacer laparoscopia, usted sabe meter un trocar adecuadamente, usted tiene osteotaxia, que sabe poner puntos por laparoscopia, pues ya la histerectomía como tal se le vuelve un procedimiento relativamente más sencillo. Carlos, un minuto. Cuando digo que es más reproducible, me refiero a que ¿cuánto dura el entrenamiento de un ginecólogo para hacer una histerectomía laparoscópica? Creo que, ¿cuánto tiene que hacer? Es una pregunta que hago. Le digo, es que no es para hacer histerectomía para laparoscopia, es para ser laparoscopista, es para poder utilizar y entrenarse en la estereotaxia y todo eso. Pero es que estamos hablando de la histerectomía, entonces por eso la variable la unifiqué. La respuesta es una histerectomía. Usualmente lo que Sí. mostramos ahí, los estudios hablan entre 50 y 100 casos. El tiempo que se demore, dependiendo pues de la prueba de pacientes que tengan. Sí, claro. La curva es larga para todo. Cuando uno no sabe, la curva es larga para aprender. Y aún después de viejo y con toda la experiencia nos complicamos. Claro que sí. Sí. Eso es lógico, pero pienso que es más reproducible la histerectomía vaginal porque con entrenamientos, entre comillas, más cortos, salen a hacerla. En cambio, en la vía laparoscópica necesitan un tiempo mucho mayor, creo que un año de entrenamiento para ser laparoscopista, claro está. Pero bueno, fíjate lo lindo de esto, aquí nos quedamos, antes de que suban los ánimos, nos quedamos discutiendo toda la noche y no nos damos cuenta que estamos del mismo lado, claro. Sí. Ya no hablo más. Una puñita. Acuerde que a las pacientes les importó un pepino el tiempo de entrenamiento de los cirujanos. Eso es por ignorancia de las pacientes. Era más importante otras cosas. Y la variable no estaba, ¿sabes? Nunca pusieron la variable de su vagina, cómo está su saturación, qué síntomas. No vi por ahí ninguna de esas variables que uno puede arreglar por vía vaginal, pero no, listo. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, el mismo idioma. Y aquí vuelvo y digo, también se está comparando histerectomía sin prolapso en la vaginal contra histerectomía sin prolapso en la laparoscópica. Ya cuando usted va a corregir, ya eso es otro tema, el prolapso, que fue el que se habló esta tarde, que usted también estuvo en el otro streaming que estuvimos, ya sería otro punto de discusión. Por ahí una pregunta, José, de PDS y el tipo de sutura para cerrar cúpula, si hay alguna diferencia. Las diferencias que nosotros hemos visto son teóricas, es decir, en teoría los monofilamentos como el PDS tendrían menos riesgo de infección, eso no ha sido cierto, y en teoría el PDS tiene una fuerza tensil más larga, pero para esto pues no hemos visto diferencia. Realmente nosotros seguimos trabajando con Vicryl desde el 2002, no hemos hecho ningún cambio y las tasas de incidencia o de complicaciones de la cúpula han permanecido estables, no han bajado con respecto a eso. Vamos a ver si este nuevo trabajo con la idea del doctor Villegas nos cambia la conducta.
Listo, ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Díaz Tamara. Otro que me va a dar duro. A ver, yo me espero, yo me tengo aquí fino. No, 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 no. Ni más faltaba, hombre. Un abrazo, un saludo. Esto es lo más delicioso. Usted y yo tenemos esta discusión hace como 10 años. Más o menos. No, no tanto. Yo no estaba tan grande cuando eso. Yo estaba en kinder cuando eso. No, se lo digo porque usted tiene una gran ventaja y es que las cosas con las que usted comenzó a hacer la laparoscopia hace 10 años le han mejorado los aparatos, los juguetes, una barbaridad. Entonces, ahí tiene usted una gran ventaja. Entonces, yo quería comentar unas cosas bien interesantes porque no hemos tenido en cuenta una cosa que se llama el Clinical Equipoise, que comparamos los trials de las cirugías con los trials de las pastillas. Y, a ver, las pastillas, pues, una enfermera o el portero le da los 250 miligramos de alfa-metildopa a un paciente y finalmente lo que vemos es el resultado. Pero cuando estamos hablando de cirugía, los estudios doble cero, randomizados, todo lo que usted quiera, electrolizados, solamente sirven en su institución o en mi institución. Porque si yo fuera a operar, yo me iba donde usted y decía, hombre, no, opéreme usted. No opera próstata, hermano, porque entonces sáquemela, porque usted tiene una experticia que en 5 minutos la saca. Esta tardecita estábamos con un doctor mexicano, no me acuerdo ahorita el nombre, se me escapa, el tipo hace de todo por arriba, pero es que lograr ese tipo de experticia es muy difícil. Hubo operarse entonces con el doctor Ochoa, allá en Cúcuta, que tiene 1000 y pico. Entonces, el Clínica de Equipoise es muy diferente. Y entonces, esa encuesta conmutativa, es muy paisa, por cierto, porque la idea es que aquí estamos en el mismo lado y es como para discutir, como para pasar rico acá. A ver, aquí tenemos 136 personas pendientes a ver qué vamos a decir. Estamos del mismo lado, que es el lado de la paciente. Punto, ¿no? Que es una buena frase de Alvarito. Entonces, no es tan sencillo decirle a una paciente, no, señora, es que usted, ¿qué prefiere? Una cosa en que el cirujano necesita expendirse mucho, que sea costoso para el sistema. Eso no tiene por qué contestar la paciente eso. El único punto de su encuesta que le sirve a la paciente es lo del dolor. Entonces, digamos, la paciente no debe elegir la vía de la histerectomía porque eso nos corresponde a los médicos. Pero sí es importante discutir que si estamos hablando del sistema de salud que no tiene plata infinito y que entonces, claro, yo también si pudiera operarme con un robot, pues lo haría. Y no todos nos podemos operar en Cleveland Clinic. Nosotros estamos haciendo un trabajo y estoy tratando a ver si puedo compartir, porque le dije a mi residente, estoy que lo ahorco, porque mándeme unas buenas fotos del trabajo que estamos haciendo sobre casi 1000 y pico de histerectomías, comparando el peso con la morbilidad, y la conclusión que llegamos que después de 500 ya usted puede escoger lo que sea. Entonces, lo que yo quiero decir es, básicamente para resumir, uno, que es muy importante el peso uterino para definir un poco la vía. Pero estoy de acuerdo con usted, la vía en espanas expertas y bien hecha como todo es igual vaginal que laparoscopia. Estamos de acuerdo. Eso no hay ninguna diferencia, no hay ninguna discusión. Por donde lo mire, que se demoró un poquitico más, que se demoró un poquitico menos, etcétera, etcétera, no. Entonces, si el doctor Carlos Buitrago me permite compartir pantalla para mostrar 3 cosas del trabajo y el algoritmo que nosotros tenemos en aras de discusión, ¿no? Aquí no se trata, aquí estamos como en la cueva en Barranquilla, nadie tiene la razón. Pero estamos hablando, pues, para hablar, para pasar el rato, porque estamos aquí. Yo estoy No. Nadie tiene la razón, no. Todos tienen un poquito de razón. Un poquito de razón, eso, su hijo es sabio en eso. Entonces, si me permite, a ver si creo, no sé si están ya listas las diapositivas, pero voy a compartir pantalla, si el doctor Carlos Buitrago me permite, para mostrar el algoritmo que nosotros usamos en el hospital. Bueno, ahí creo que lo estamos viendo, porque mi residente me pasó eso como un tiro y me dijo, venga, pero lo cogí así. Entonces, bueno, esto es para hablar de lo que se llama el Clinical Equipoise, que es un principio, digamos, de incertidumbre, porque en los trials de cirugías, pues hay que ver es quién opera, ¿no? Y eso es muy importante, porque entonces todo el mundo tendría que ir a su centro y usted no necesitaría ya 10 laparoscopistas trabajando desde la mañana, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, trabajar, sino pues ya hagamos, usted duplique su centro y vuélvalo como la Cleveland Clinic, su clínica, y todos vamos a operarnos allá, pero como en los países toca operar a todo el mundo en todos lados, no es posible para eso. Entonces es muy importante entender eso, que es como comparando los trials. Y quiero, que esa es la última diapositiva, y quiero mostrar cómo el algoritmo, lo que pasa es que no se ve muy bien, porque traté de hacerlo con una mejor foto. Entonces nosotros tenemos, bueno, esta es la idea que nosotros hacemos. Usted va a decir una histerectomía.
¿cierto? Y si tiene un problema de una valoración con una duda, va a oncología. Y luego, si usted decide que va a evaluar la vía vaginal, es decir, según las recomendaciones de la COG, de Cochrane y de la mayoría de las asociaciones, dice, piense primero en la vía vaginal. Pasa acá, ¿cuándo la vía vaginal es óptima? Porque es importante decir, y cuándo la laparoscópica es óptima. Como es igual en morbilidad, ¿estamos de acuerdo? O el tiempo quirúrgico o sangrado o dolor o satisfacción sexual o lo que le quiera mirar por arriba o por abajo, entonces usted diga, bueno, ¿tiene una buena movilidad uterina? Sí. ¿Tiene un ángulo suprapúbico mayor de 90 grados? ¿Tiene fácil acceso al fondo de saco de Douglas? Eso es clave. Y si yo tengo dudas, usted tiene la mejor visión. Patología confinada al útero, perfecto. Si usted la visión que ve desde arriba es muy buena con el techo. ¿Requiere alguna cirugía vaginal adicional? Ahí yo ya comienzo a pesar por este ladito. Porque de pronto si la paciente requiere unos rotoquecitos, tiene un tipo de incontinencia, tiene un celecito, porque muchas veces uno ve que ustedes operan el cele, les queda muy bien la esterectomía vaginal y la paciente a los 3 meses viene con el síntoma porque ya tenía el cele, la vejiga caída, pero cuando sacamos la matriz por la patología, ahí se manifiesta. Luego evalúe el peso uterino sobre 500 gramos y si tiene menos de 500 gramos y esto está bien, preferimos la vía vaginal. Pero si no, evalúe otra vía. Y ahí tenemos entonces la segunda, para nosotros, la esterectomía laparoscópica, y con todo esto que está aquí abajo, paciente obesa, paciente joven, sospecha de síndrome adherencial, sospecha de patología anexial, sospecha de endometriosis, diagnóstico diferencial de dolor pélvico crónico, que eso si usted me gana, de lejos nos gana y nos da 3-5 vueltas. Entonces, fíjense bien cómo tenemos aquí un equilibrio de lo que cada uno tiene un poquitico la razón. ¿Qué es una vía vaginal óptima y qué es una vía laparoscópica óptima? Que yo creo que es donde debe centrarse la discusión y no si yo soy experto o usted es experto, porque en manos de la gente buena a todo el mundo le va bien. Como le digo, si usted saca la próstata, yo voy a operarme a su centro, doctor, con esa práctica que usted tiene. Pero como no es urologo, me toca ir donde otro que me la hace robótica. Y voy a ir un poquitico aquí a esta parte del trabajo, porque es que no son las bonitas, pero entonces encontramos la diferencia sobre el sangrado y en relación con el peso, porque comparamos todas las vías. Esto es un trabajo de grado que va a ser un residente que se va a graduar, pero no me mandó las fotos bonitos, porque obviamente estamos interpretando, pero tenemos abiertas 629, vaginales 38 y laparoscópicas 475, entonces tenemos 1000 y pico. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué 38? ¿Es que casi no operan allá? No, pues sí operamos, lo que pasa es que lo que yo digo siempre, ¿no? La paciente llega a buenas para una esterectomía y el que está rotando por la laparoscopia está presto y se la lleva. Y el que está en la abierta se va para allá. Y el que está para no hay que, entonces a mí me dejan muy poquiticas. Y para ser estrictos, yo metía en los trabajos, se metía unas que tenían útero móvil, estas son estrictamente que no tenían ni siquiera nada, esas 38 son las puritas, las jugositas, las poquitas que me dejan a mí. Las que no necesitan histerectomía. Sí, sí. Casi no, pero tuvimos buenos precios. Lo que pasa es que no se ve muy bien acá. 250 gramos alcanzan a ver aquí. Entonces dicen que las abdominales fueron muy grandes y nosotros ustedes operaban mucha cosita chiquitica, 70, 120, nosotros 135, muy parecido, mayor de 250, nosotros 105, 65, todos esos dientes, y ustedes ya después de acá de 1000 gramos y 500, muy pocas o ninguna operaron. Entonces, era para mostrar un poco eso. No es la mejor foto, estoy que ahorco a mi residente, pero estamos terminando de hacer el trabajo y las complicaciones, y se alcanza a ver acá, porque le tomó una foto aquí a las carreras. Básicamente, el punto que yo quiero tener aquí, llevar aquí en cuenta es ese. Si el útero es de mayor de 14 semanas o 15 semanas, realmente es para pensar muy bien en la vía abierta, en general en un sitio que no es de expertos. Y de 500 para abajo estamos iguales, histerectomía laparoscópica que vaginal. Ok, en manos de expertos. Pero la diferencia sería el poquito razón de su hijo, que es genial la respuesta, y es la sabiduría de los chinos, es esta. ¿Cuándo es una vía vaginal óptima y cuándo es una vía laparoscópica óptima? Y eso es lo que dejo acá para seguir la polémica. Ya entrego la pantalla. Lo otro, doctor Carlos Tocayito, es que nosotros también hemos visto que 500 gramos no es una buena medida, o sea, no dice mucho, porque hay unos 500 gramos a expensas de patología muy en los cardinales y muy hacia las uterinas que son muy anchos y dificultan, y hay úteros que son muy grandes, pero se terminan siendo histerectomía supremamente fácil. Entonces nosotros, pues por lo menos yo sé que muchos de nosotros no evaluamos tanto el peso, sino que miramos es la capacidad que tenga uno de entrarle a las partes de las pelvis
donde coge uno la uterina y uno después de que coja la uterina está ganado, ¿cierto? La accesibilidad, yo estoy de acuerdo con usted. Hay gorditas deliciosas y flacas jodidísimas y complicadísimas. Entonces, no todo es el peso, ¿no? Pero le voy a decir una frase también muy bella que dice Octacilio. Dice, si Dios fuera ginecólogo, él sería vaginalista, porque por alguna razón puso más cerca las arterias uterinas de la vagina que del abdomen. Ahí dejo el comentario, así que usted me viene con cosas grandilocuentes, pero por divertirnos, porque estoy de acuerdo con usted, es igual, depende del experticio suyo, pero como para poner un límite, para que la gente entienda un poco, ese útero, que es de más o menos 14 semanas, ya depende de su experticio. De ahí para arriba ya no hay manera como discutir porque ya realmente también yo puedo sacar úteros de 2 kilos y qué, como para demostrar que soy un berraco, ¿qué? Y usted también se puede demorar morcelando un útero de 2 kilos, pues también lo puede hacer, pero eso no tiene sentido en el sentido práctico de un servicio de salud. Yo, si fuera dueño de una EPS, entrenaría a la gente en vaginal, le daba el equipito y a sacar matrices boleando, que yo me llenaba de platica, porque es mucho más barato. Voy a darle la palabra a alguien que es muy objetivo, que es muy racional y que no pone afecto a las cosas. Que es alguien que ya habló del doctor José de los Ríos, a quien queremos mucho y es una gran persona, una persona muy inteligente, a quien yo quiero mucho, el doctor Eduardo Serna. Doctor Serna, tiene abierto el micrófono. Gracias, Carlos. ¿Me están oyendo? Perfectamente. Bueno, yo quiero pues felicitar a José, no solamente por la presentación, sino porque aparte de que la presentación tiene la capacidad de liderazgo, porque un liderazgo en montar una empresa como esa es bien difícil. Y segundo, pues porque escribe. Solamente quería hacer 2 comentarios que me parecen importantes. Yo creo que la parte clínica ha sido muy bien discutida y fue muy bien manejada por el doctor Díaz y los otros que hablaban de la vaginal. Y es que hay que definir cuál es por vía vaginal y cuál es por vía laparoscópica, y fueron muy claros. Yo solamente quiero aportar 2 o 3 detalles desde el punto de vista epidemiológico y decirle a José que por qué las diferencias de los metaanálisis de Cochrane versus los de Sander. Hay que ser cuidadoso en esa interpretación porque precisamente Cochrane, digamos que es un poco más cuidadoso en la evaluación. Si se dan cuenta, de pronto no lo vieron porque no les gusta el tema de la epidemiología, pero el metaanálisis de Cochrane no tiene muy en cuenta uno de los de trabajo de Sander. Y es que si ustedes se dan cuenta en un concepto que es demasiado importante en los metaanálisis, es lo que se llama la homogeneidad y la heterogeneidad. Cuando Cochrane encuentra que hay heterogeneidad, trata de no tener en cuenta los trabajos que generan la heterogeneidad. Entonces el metaanálisis de Cochrane es mucho más homogéneo, por lo tanto tiene un poco más de peso. Si tú revisas en algunas de las cosas que demuestra la diferencia Sanderberg, son muy heterogéneos. Si ustedes tal vez no lo vieron, pero la I se llama la I precisamente de Cochrane, y es que cuando hay un trabajo muy heterogéneo hay que ser muy cuidadoso en sumarle. Entonces, por eso es como tratar de explicar por qué se encuentran esas diferencias. Y lo otro que quiero hablar desde el punto de vista epidemiológico es que hay que ser crítico en que un metaanálisis es la cúpula de la epidemiología. No, los metaanálisis ayudan cuando usted tiene RCTs tal vez que no logran encontrar la diferencia porque los tamaños muestrales son buenos. Pero hay una discusión muy grande entre los epidemiólogos y es si es mejor un metaanálisis o es mejor un estudio clínico aleatorizado doble ciego bien hecho. Yo personalmente creo que es mejor un estudio clínico aleatorizado bien hecho con un buen número o un metaanálisis versus un metaanálisis que sea homogéneo. Entonces simplemente quería aclarar eso. Y con respecto a los costos, pues por eso el de Sanderberg muestra que pueden ser iguales, pero es que si ustedes miran la heterogeneidad del de Sanderberg, el AI dio casi del 100% de Cochrane, o sea que hay que ser muy cuidadoso. Entonces, después de decir esto desde el punto de vista epidemiológico, pues volveré a decirle a José que siempre lo he felicitado, no solamente por su capacidad personal, su capacidad de liderazgo, sino también por su capacidad de producción. Muchas gracias y te agradezco mucho
haber sido en una época parte de tu grupo? Lo mejor es que sigue siendo parte de mi vida siempre. O sea, estamos hoy muy melancólicos, tal vez porque es viernes a esta hora, pero hay una frase que dice, a medida que uno crece, los altares se van quedando solos, ¿cierto? Las personas que uno admiraba cuando chiquito, pues uno va viéndole las cosas. El doctor Cernán nunca se ha caído de ese altar en mi concepto, de manera que estas palabras son muy valiosas para mí. Gracias. Oh, José. El doctor Serna es una persona que queremos muchísimo en nuestro medio. Y yo, Carlos, pues, todavía me acuerdo cuando me pusiste en esa cosa de darle madera al papiloma, ¿te acordás? Cada vez que te veo me acuerdo. Muy analítico, pero usted es muy Claro, analítico. pero claro que de todas maneras no sobra decir, a pesar de todo lo que le envié ahí, que esto es fuego amigo, ¿no? Eso se llama fuego amigo. Claro, es lógico. Quería decir que me parece que, pues yo iba a decir eso también que Eduardo está diciendo, y es que nada más hermoso que alguien que presente un tema y cada pregunta la esté contestando con un trabajo propio. Eso no lo tiene nadie, lo tiene muy poquita gente en la vida. Y José, me quito el sombrero, eres grande y has hecho grande la laparoscopia aquí. No, Carlos, eso, pues, nuevamente, eso no soy yo, eso es el gran equipo que yo tengo al lado. Yo sin ellos no estaría ni aquí ni en ningún otro sitio. Es la unidad. Yo que me trasnoché con usted llenando papelitos para mandar los trabajos y usted se quedaba solo haciendo los trabajitos, yo doy fe de que sin esa cabeza no hubiera llegado la cola. Bueno, dediquémonos a la academia. ¿Hay más preguntitas o no? Más preguntas, sí. Alexander Rodríguez quiere hacer una pregunta. El doctor Alexander Rodríguez, ginecólogo, oncólogo, presidente de Asagio. Doctor Alexander, tiene abierto el micrófono. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, José, felicitaciones. Obviamente la charla es excelente. Yo no tengo ninguna duda que entre la laparoscópica o la vaginal, una de las dos debe ser mejor. Y precisamente para allá va mi punto, porque la discusión gira alrededor de cuál puede ser mejor. Yo creo que las dos son mejores, una un día y otra otro día. Y son mejores porque son la mejor opción para la paciente. Y lo que a mí me parece un poco todavía que me duele un poco es, en Colombia creo que las histerectomías abiertas están alrededor del 60%, si no me equivoco, de pronto un poquito más, tal vez. 75. 75. En Brasil son creo que el 80 o el 90%. En aras simplemente de la justicia social hacia las pacientes, si ya tenemos claro que es la mejor opción, tanto laparoscópica como vaginal, supongamos que la laparoscópica, aunque se demore un poco más en entrenarse, de pronto el aprendiz puede sentirse más cómodo en el tiempo. Me parece a mí justo que ya es hora de que demos el siguiente paso, y es de que nuestros ginecólogos que se gradúan salgan haciendo histerectomía laparoscópica o vaginal, porque yo siento que no es justo con un ginecólogo que se gradúa que no salga haciendo la histerectomía que se debería hacer, porque está claro que no es la abierta y lo que sale a hacer es abierta. Y tampoco me parece justo con una paciente, con esas 75 de cada 100 en Colombia, que se encuentran a un ginecólogo que solamente sabe hacer abierta y por ende le va a hacer abierta. Si ustedes hacen 1.300 o 1.400 en el Prado, que me parece maravilloso, yo me encanto cada vez que voy allá y veo 20 histerectomías en un día, me parece maravilloso, podríamos tranquilamente entrenar a muchísimos ginecólogos residentes que salieran haciendo histerectomía laparoscópica. Cada uno decide si es capaz de hacerla o no, pero le estamos negando esa oportunidad a nuestros ginecólogos que se gradúan, que muchos entrenan 4 años, y simplemente si es la cirugía que más hace el ginecólogo, me parece injusto que no salga haciendo histerectomía por laparoscopia, y yo creo que ustedes están en capacidad de dar ese gran paso. Ese sería como mi aporte que quisiera dar, y básicamente también preguntar cuándo o si algún día han pensado que eso podría ser un ideal, un sueño, o hay una situación que lo impida. Muchas gracias, José, y felicitaciones de nuevo. Vale, gracias a vos por el aporte. No, ese de hecho ha sido el sueño del que fundó todo esto aquí en Medellín, que no fui yo, pues obviamente es el doctor Juan Gonzalo Ochoa. Él siempre ha querido eso. ¿Qué nos limita? La curva de entrenamiento prolongada. Es que hacer 50 a 100 casos no lo logra un residente que lo mandan a rotar 2 meses, ni siquiera en nuestro servicio, pues. Entonces, ese es el límite, porque otra cosa es
darle patente de corso a una persona con el entrenamiento inadecuado para que salga a hacer daños. Eso tampoco nos parece bien. Por eso se creó la necesidad del fellow, con el que nosotros hemos acompañado este proceso desde el principio, desde el 2012, creó primero el del CES y luego pues el de AGL, porque vemos la necesidad y es nuestro deseo que cada vez más gente se entrene en esto. Esa es la razón de por qué nosotros admitimos gente en nuestro servicio para entrenamiento permanente. Pero un residente, hasta que no haya algunas modificaciones, yo creo que en los currículums, algunas universidades ya han empezado a dar el paso del cuarto año de las residencias y siempre hemos pensado que en ese cuarto año los médicos ya podrían estar más enfocados por alguna de las áreas y sus especialidades y pedir una intensificación en ese tipo de cosas. Por ahora ha sido más el sistema el que nos limita, pero la intención siempre ha estado. De hecho, pues yo puedo decirte que ahí en el Prado han estado más de 70 personas de toda Colombia en entrenamiento. Son pocas, pues para la cantidad de gente que nos falta por entrenar, pero el esfuerzo se ha hecho y lo seguimos haciendo. Somos unos convencidos de que esto hay que replicarlo. Es la razón de por qué nosotros tenemos docencia en nuestra institución. En ese sentido es muy peligroso el see one do one. En la paroscopia uno no puede ver una y tratar de hacerla, no le da la curva, que es lo que ha pasado y mucha gente lo ha experimentado en carne propia. Realmente yo pienso que estamos lejos de haber hecho una reforma en los programas de posgrado. Lo que pasa es que eso depende de las universidades. Yo pienso que la residencia hoy de 3 años es poca, se queda corta, los muchachos salen sin hacer nada. Son 2 años y 3 meses de obstetricia y solamente son 7 meses de ginecología. Y en 7 meses quieren aprender piso pélvico bien hecho, laparoscopia bien hecha, mama bien hecha. Ya sabemos que hay muchas subespecialidades que no da. Entonces, lo otro que se ha planteado en algunos escenarios es la separación de la ginecología y obstetricia. Son realmente especialidades un poco diferentes en el sentido de la práctica, la forma en que se opera, el abordaje, etcétera. Entonces, una persona que haga 3 años de ginecología pura sí saldría muy bien entrenado, ¿cierto? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces creo que ya son las 7:30. Es hora de que todo el mundo vaya y que estamos en Ley Seca. Feliz Día de la Madre para todas las que son madres. José, muchísimas gracias. Te aprecio mucho y eres grande, eres grande. A Álvaro Ochoa, Carlos Díaz, Eduardo Serna, Carolina Cifuentes, que creí que iba a conversar, no me quiso hablar. Pero a toda la gente que nos acompañó, muchísimas gracias. Y los espero entonces el martes entrante a las 6 de la tarde. Martes entrante, el mismo link, 6 de la tarde. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a todos, muy amables. Feliz noche. Gracias. Gracias, tocayo. Bueno, doy por terminada la sesión. Gracias, feliz noche.